Hoy nos conduces hasta este lugar para ser edificados a través de tu santa palabra, de su exposición. Te pedimos, Padre, que hoy nuestro pecado no sea un estorbo, que tu Santo Espíritu nos guíe y coloque en nuestros corazones la disposición correcta para escuchar tu palabra. Edifícanos, alimentanos espiritualmente conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, elevamos esta oración manifestando nuestra dependencia en ti, colocándonos en tus manos, Señor. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Acompáñenme al Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, y como punto de partida vamos a estar leyendo el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Hermanos, muchos se acercan a Jesús o muchos se acercan al cristianismo buscando algún milagro en sus vidas, esperando que a través de Cristo o a través del cristianismo, a través de la religión, poder conseguir algo. Y normalmente esto que se quiere conseguir, esto que se quiere alcanzar, normalmente nada tiene que ver con lo espiritual. Lo sorprendente es que algunos, luego de esperar tales milagros, se dan cuenta de que Cristo, pueden llegar a conocer de que el Señor posee un poder que puede hacer mucho más de lo que esperamos. Es cierto que debemos seguir a Cristo porque solamente en Él hay salvación, no como un medio que nos permita cumplir nuestros caprichos. No es como un padrino mágico que le pedimos algo y nos los concede. Lo curioso, y así obra de forma misteriosa la providencia divina, es que algunos, buscando en Cristo lo que no debería ser su principal preocupación, terminan conociendo muchas veces al gran Salvador de sus almas. Y es mi deseo que aquellos que están escuchando este sermón sea parte de ese grupo de personas que han creído en Él como Salvador. Ahora, si alguno de los presentes aún no se ha decidido por seguir a Cristo, yo deseo que esta historia, este relato que hoy estaremos exponiendo, del que hoy estaremos hablando, le haga cambiar de parecer. Hoy estaremos analizando el relato que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, específicamente del versículo 21 en adelante. Vamos a estar analizando, vamos a estar estudiando toda esta porción de las Escrituras. Y veremos en esta historia cómo Cristo posee un poder que puede hacer mucho más de lo que esperamos. Quisiera que leyéramos el texto. Marcos capítulo 5, voy a estar leyendo del versículo 21 en adelante. Dice la Escritura: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le aceptaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor,
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cum, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. De este texto, amada iglesia, se han hecho muchos sermones, se han extraído muchas reflexiones, es muy conocido, muy popular. Podríamos hablar, por ejemplo, de la autoridad de Jesús, de los milagros, de la sanidad, de una fe puesta a prueba, en fin, de un sinnúmero de reflexiones que podemos extraer de un mismo pasaje. Nosotros nos vamos a centrar, a enfocar en una enseñanza particular que podemos extraer también de esta porción de las Escrituras. Es por ello que el título de nuestro sermón será: un poder que puede hacer mucho más de lo que esperamos. Un poder que puede hacer mucho más de lo que esperamos. Si lo resumimos, Jairo quería que su hija sanara, eso fue lo que le pidió al Señor. Pero Jesús no solamente puede sanar, le demostró que también puede traer los muertos a la vida. La mujer del flujo de sangre también quería ser librada de su azote, de su enfermedad. Pero Jesús le mostró no solamente que puede dar sanidad física, sino otorgar salvación al alma. Así que, mis hermanos, con lo que hemos leído hasta ahora, ya queda evidente que Jesús posee un poder que puede hacer mucho más de lo que esperamos. Ese es el título de nuestro sermón y vamos a estar viendo 2 puntos para desarrollar esta temática. El primer punto, vamos a hablar acerca de la razón por la que muchos buscan a Jesús. Eso estaremos viendo en el primer punto. La razón por la que muchas personas buscan a Jesús. Y en nuestro segundo punto estaremos viendo la razón por la que deberíamos buscar a Jesús. Y es mi oración nuevamente, mi hermano, que el Señor nos guíe a lo largo de esta exposición, que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones y nos inste a confiar más en nuestro Señor Jesucristo, aquel que tiene un poder que puede hacer mucho más de lo que esperamos. Con lo anterior en mente, vamos entonces a estar desarrollando nuestro primer punto, la razón por la que muchos buscan a Jesús. Recuerde cómo comienza la historia. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Él estaba junto al mar.
Entonces vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y apenas ve a Jesús, en cuanto lo vio, se postró a sus pies, le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella, sánala, dale vida. Jesús accede, va con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Recordemos el contexto, hermanos, de Marcos 5. Si leemos los versículos anteriores, incluso capítulos, Jesús viene de realizar varios milagros que evidenciaban su poder y autoridad. Él se encontraba al otro lado del mar de Galilea, en terreno gentil. Luego llega a terreno judío, y es cuando se reúnen alrededor de él esta gran multitud. Ahora, pregunta: ¿por qué se reunió alrededor del Señor una gran multitud? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? Por el contexto, la respuesta seguramente está asociada a esos milagros que Cristo venía realizando. Seguramente eso se iba divulgando y se iba cobrando cierta popularidad. Las personas de aquel lugar tenían curiosidad por aquello que se decía y por aquello que se veía acerca de Jesús. Es probable que muchos de los que estaban allí también querían que el Señor hiciera algún milagro en sus vidas. Recordemos que nuestro primer punto trata acerca de la razón por la que muchos buscan a Jesús. Y es esta posiblemente una de las razones principales. Muchos buscan a Jesús porque quieren o esperan que a través de Él pueda ocurrir un milagro en sus vidas. Esa es la razón por la que muchas personas se acercan a Cristo o al cristianismo en general, porque quieren o esperan que a través de Jesús, que a través de Él, pueda ocurrir un milagro, y pudiésemos incluso añadir que pueda ocurrir un milagro en su triste vida, en algo que no les agrada de su existencia. Precisamente es esto lo que lleva a uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, a postrarse delante de los pies de Jesús y rogarle por una obra milagrosa en la vida de su hija. Él le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora, que un principal de la sinagoga le haga esta clase de petición a Jesús y en esta forma en que lo estaba haciendo, es algo muy diciente en cuanto a lo desesperado que estaba este hombre. Pero es entendible también. Él era padre, su hija estaba agonizando, su hija estaba a punto de morir. Y todos sabemos lo que es capaz de hacer un padre por la salud, por la vida de su descendencia. Él no sabía qué más hacer para evitar la muerte de su pequeña. Pero luego una esperanza llegó a su vida. Él escuchó de un hombre que tenía el poder para salvarla. Este hombre es Jesús. Y aun cuando muchos judíos lo criticaban, Jairo dejó cualquier orgullo de lado y a pesar de ser principal de la sinagoga judía, se postró a los pies del Señor rogándole por un milagro. Estoy seguro que si alguno de nosotros estuviese en los pies de aquel hombre, seguramente hubiésemos hecho lo mismo. Él ya no tenía alternativas. Estaba quedando sin esperanza hasta que escuchó del poder de Jesucristo. Entonces, nuevamente, esta, hermanos, es la razón por la que muchos buscan a Jesús. Quieren o esperan que a través de Él pueda ocurrir un milagro en su triste vida. Luego de esta petición también nos dice el relato que Jesús fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Las personas seguían a Jesús expectantes de lo que podría suceder. Pero luego, en esta historia de Jairo aparece, como quien dice, una historia dentro de otra historia. Luego nos hablan de la situación de una mujer. Versículo 25, Marcos 5:25. Pero una mujer
que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado de todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces, ¿cuál es la escena? Cristo va de camino a la casa de Jairo. Una mujer que padecía de flujo de sangre oyó hablar de él, así que vino, se metió dentro de la multitud hasta tocar su manto, con la esperanza de que haciendo esto podría ser salva, teniendo en cuenta todo lo que se decía acerca del poder de Jesús. Entonces, ¿por qué esta mujer, nuevamente en este caso, por qué esta mujer se atrevió a meterse en medio del tumulto y acercarse hasta Jesús para poder tocarlo? Porque ella quería un milagro para su vida. Esta mujer, según lo que nos dice el texto, desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años. Las implicaciones negativas para la época en la que ella se encontraba, todas esas implicaciones negativas que esto conllevaba, eran muy funestas. Ella había sufrido mucho. Y piense nuevamente, un sufrimiento que ya tenía 12 años. En ese tiempo, para que trate de dimensionar la posición en la que esta mujer se encontraba. En ese tiempo, una mujer con este tipo de padecimiento era calificada como ceremonialmente impura. No solo esto, su condición trascendía realmente a todas las esferas de su vida, no solo lo religioso. Piense, por ejemplo, ella no podía formar una familia, no podía estar con un esposo, debía divorciarse. Así estaba establecido, así lo establecía la ley. No podría tocar a sus hijos porque los hacía impuros. Esta mujer no podía convivir en un hogar, no podía tener amigos. Piense que todas sus amistades y personas cercanas comenzaron a alejarse de ella por su padecimiento. Estaba excluida de toda la sociedad. Incluso estaba excomulgada de los servicios de la sinagoga. No podía congregarse. Para poder entender esto un poco mejor, miremos lo que dice Levítico, capítulo 15, donde hablan acerca de este padecimiento en particular. Levítico, capítulo 15, voy a leer del versículo 19 en adelante. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. ¿Cómo cree usted que se sentía aquella mujer? Luego de que esto era lo que se enseñaba y lo que estaba establecido. ¿Cómo se sentía aquella mujer? A veces creemos, mis hermanos, que nuestros problemas son los más grandes. Ahora, si añadimos, recuerde el contexto histórico en el que ella se encontraba.
en donde el papel y la dignidad de la mujer, además, solía ser pisoteado. Si tenemos en cuenta todo esto, es entendible por qué la mujer tuvo esa valentía, por qué estuvo decidida a acercarse a Cristo para poder tocarle. Aun cuando se expuso a ser descubierta, se expuso a ser criticada, a ser atacada por parte de la gran multitud presente. Alguno podría juzgarla porque a ella, al tener contacto con otro, lo hacía inmundo. Pero es que ya su desesperación había tocado fondo. Ella no solo había sufrido por su aislamiento social o por esas prohibiciones religiosas o ceremoniales, sino también porque había hecho de todo por encontrar una solución a su problema y aún no lo había resuelto. Como dice el texto, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esta mujer quedó sin nada, sin familia, sin amigos, sin congregación, sin recursos. Había gastado todo lo que tenía por buscar una solución a su problema. Y todo eso que los médicos le recomendaron, de nada le sirvió. Antes le iba peor. Recordemos también que en ese tiempo gran parte de las curas a enfermedades se basaba más que todo en la superstición, en el misticismo, en la tradición. Por ejemplo, algunos enseñaban que para corregir el flujo de sangre se debían aplicar ciertas sustancias como ceniza o arcilla, o también colocarse en el vientre un huevo de avestruz caliente. Y quién sabe qué otro tipo de mecanismos o sugerencias dolorosas o vergonzosas o desagradables tuvo que experimentar esta mujer para poder curarse de esta enfermedad que humanamente resultó siendo incurable. Es por eso que ella, cuando oyó hablar de Jesús, decidió hacer lo que hizo. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y de esa manera es que muchos se han acercado a Jesús cuando se encuentran sin esperanza, cuando ya no saben qué más hacer por su vida, cuando tienen un problema al que no le encuentran solución. Entonces, hermanos, con estas dos historias unidas, entrelazadas, ¿qué podemos concluir de este primer punto? La razón por la que muchos buscan a Jesús. Podemos concluir que la razón por la que muchos buscan a Jesús, así como ya decíamos, es porque quieren o esperan que a través de Él pueda ocurrir un milagro en su triste vida. Por ejemplo, Jairo quería que su hija no muriera. Por otro lado, la mujer quería ser sanada de esa enfermedad incurable. Dos personas, hermanos, y aquí también es curioso cómo trabaja la providencia divina, dos personas que posiblemente no se hubiesen podido encontrar bajo otro escenario. Recuerden que esta mujer no podía acercarse a la sinagoga, pero ahora ambos, de clases sociales distintas, situaciones, condiciones diferentes, ahora coinciden con Cristo por busca de un milagro. Ricos o pobres, jóvenes o viejos, la desgracia y el dolor no escatima edad ni sexo. Muchos han llegado a Jesús, así como lo hicieron estas dos personas, porque ya lo habían intentado todo, sin embargo, consiguieron nada. Al oír de Jesús y su poder, no les quedó otra alternativa que depositar su confianza en Él. Es esta la razón por la que muchos buscan a Jesús. Ahora mi pregunta es la siguiente, hermano. Si usted ha prestado atención y de todo lo que he expuesto hasta ahora, le hago la siguiente pregunta. ¿Esto está bien o esto está mal? ¿Es la búsqueda de un milagro la razón por la que deberíamos buscar a Jesús? ¿Jairo hizo bien, la mujer hizo bien o hicieron mal? ¿Qué respondería usted, hermano? Esto lo vamos a ver en el segundo punto.
la razón por la que deberíamos buscar a Jesús. Y espero que usted note la diferencia entre los dos puntos. En el primer punto, hablamos de la razón por la que muchos buscan a Jesús, lo que se evidencia. En este segundo punto, es la razón por la que verdaderamente deberíamos buscar a Jesús. Una vez que la mujer oyó hablar de Jesús, se mezcló con la multitud hasta alcanzar a tocarlo. Dice la Escritura que después de esto, Marcos 5 dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El milagro se efectuó. Ese largo sufrimiento por el que ella había atravesado fue deshecho por Jesucristo. Luego Jesús, dice el versículo 30 de Marcos 5, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Aquí sucede algo extraño, mis hermanos, si lo analizamos desde la lógica humana. ¿Será que Jesús no sabía que la mujer la había tocado? ¿O será que él era inocente de este hecho? El versículo 24, versículos anteriores, cuando él decide aventurarse a ir con Jairo hasta su hogar para sanar a la niña, el versículo 24 dice que le seguía una gran multitud y le apretaban, lo estrujaban, chocaban con él. Él estaba en contacto físico con esa gran multitud que le estaba acompañando. Ahora, cuando vemos lo que hace la mujer no lo apretó, tan solo lo tocó. Pero luego Jesús se detiene. Van por lo que aparentemente es una emergencia, la niña está agonizando, pero luego Jesús en el camino hace un alto. Él se detiene y él pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Si lo vemos desde la lógica humana, es algo extraño lo que acaba de suceder. Y sus discípulos se lo hacen saber, pero ¿cómo estás haciendo esto? ¿Ves que toda la multitud te está apretando? Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Sin embargo, Jesús sabía lo que hacía. Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Hermano, Cristo sabía lo que había en el corazón de esa mujer. Ahora, él no solamente quería sanarla, quería salvarla. Y no solo eso, él quería también que su testimonio no quedara en el anonimato. Solo bastó que esta mujer tocara el manto de Jesús con la confianza de que quería ser sanada para que su vida cambiara por completo. Por eso dice el versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cómo habrán caído esas palabras al oído de esta mujer? Gracias a la fe de esta mujer, Cristo no solo la salvó de su mal físico, también la salvó de su mal espiritual. Luego de su encuentro con Cristo, esta mujer no volvió a ser la misma. Ella esperaba la salvación de su cuerpo, pero terminó recibiendo también la salvación de su alma. Ella, mis hermanos, descubrió que Cristo posee un poder que puede hacer mucho más de lo que esperamos. Ahora recordemos cuál es la pregunta de la cual partimos en este segundo punto. ¿Está bien que sea la búsqueda de un milagro la razón por la que deberíamos buscar a Jesús? Porque ciertamente cuando esta mujer se acercó a Cristo, no fue pensando en la salvación de su alma. Esta mujer se acercó a Cristo porque hacía 12 años padecía flujo de sangre. Pero ella terminó siendo salva. Y Cristo dijo que su fe la había salvado. Era lo que le había salvado el haber depositado su confianza en Él. Nuevamente, hermano, está bien que sea la búsqueda de un milagro la razón por la que deberíamos buscar a Jesús.
Sin duda que es un tema bastante complejo, es un tema bastante difícil. Son muchas las formas, las maneras en las que funciona la providencia divina. Ahora, seguramente todos los que estamos aquí no llegamos al cristianismo de la misma manera. Lo que sí es cierto es que sea cual sea la razón o las razones que te hayan llevado a Cristo, debes dar gracias porque a través de esto pudiste conocer al Salvador. De hecho, yo pudiese enumerar muchas razones por las cuales las personas se deberían acercar a Cristo. Según lo que enseña la Escritura, Cristo perdona nuestros pecados. Él es el camino, la verdad y la vida. Ninguno puede llegar al Padre sino a través de Él. En los tiempos de dificultad, solo Él puede traer verdadero consuelo y paz a nuestras almas. Esa paz, hermanos, que no se encuentra en el mundo, se encuentra en Jesús, quien es llamado el Príncipe de Paz. Solamente Él puede dar sentido y propósito a nuestras vidas. Si Jesús no hace parte de nosotros, nuestro existir se torna en un sinsentido abrumador. Solo Él tiene el poder para transformarnos y hacernos nuevas criaturas. Solo Él puede darnos nueva vida. Cristo es quien da esperanza, esperanza segura y eterna a pesar del desánimo, del sufrimiento o cualquier vacío existencial en el que se pueda encontrar alguna persona. Él ofrece vida después de la muerte. Solo debes creer en Él y tendrás vida eterna. Son muchas las razones, mis hermanos, y pudiese seguir enumerando muchas más. Sin embargo, la principal razón está asociada a la salvación de nuestras almas, porque sólo así podremos tener comunión con Dios y cumplir con esa función por la cual fuimos creados, dar gloria al Creador. Ahora, teniendo en cuenta el tema del que estamos hablando, aun cuando muchos se acercan a Jesús esperando algún milagro asociado a lo terrenal, lo cierto es que Él puede hacer mucho más de lo que esperamos y puede tomar incluso esa ocasión para hacerle notorio su poder a esta persona. Cristo sabe lo que verdaderamente necesitamos. Aquel que ha creído en Jesús, sea cuales sean las razones que lo llevaron a Él, debe dar gracias a Dios por la salvación. Él no siempre va a conceder lo que tu corazón anhela, pero si te acercas a Él, vas a recibir lo que verdaderamente necesitas. Quizá el Señor no hará el milagro que esperas, pero sí el milagro de salvar tu alma del sufrimiento eterno. Recuerda el título, el tema, el lema de este sermón. Jesús tiene un poder que puede hacer mucho más de lo que esperamos. ¿Será que esta mujer más nunca volvió a hablar de Jesús? Imposible. Ahora su vida tenía un nuevo sentido gracias a Él. Y esto explica también por qué muchos alrededor del mundo no cesan de hablar de Cristo, porque éste ha salvado sus almas. No podemos callar, hermanos. Sus vidas han dado un giro por completo. ¿Cómo callar ante este poder? Versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora miremos cómo continúa esta historia, porque luego de la intervención del contacto con la mujer del flujo de sangre, nuevamente se vuelve a hablar de la hija de Jairo. Mientras Jesús aún hablaba acerca de la mujer y le decía estas palabras de que ella había sido salva, de que podía ir en paz, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ahora póngase por un momento en los pies de Jairo. Ya estuvimos en los pies de la mujer, pero ahora colóquese en los pies de Jairo.
Cuando Jesús llega, que llegó del otro lado del mar, él se postra ante sus pies para rogarle que sane a su hija que está agonizando. Jesús aceptó. Van de camino a casa con toda esa gran multitud que le apretaba. Pero luego, en un momento determinado, se detienen porque Jesús dice que alguien le ha tocado. ¿Cómo se sintió Jairo en ese momento? Debió sentirse impaciente al saber que su hija está muriendo y ese que la iba a salvar se quedó detenido porque en medio de una multitud que le apretaba, dijo que alguien la había tocado. Pero más duro es cuando él aún está esperando, tiene esta esperanza en este Salvador, en Jesucristo. Pero mientras él todavía está despidiendo a la mujer, llegan de su casa a darle la noticia: Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes más a este hombre, no le hagas perder su tiempo dirigiéndose hasta allá. ¿Qué pensaría Jairo en ese momento? ¿Será que todo lo que hizo no había valido la pena? El principal de la sinagoga, postrándose en pie, postrándose en tierra, frente a un simple maestro, hijo de un carpintero. ¿Qué estaría pasando por la mente de Jairo en esos momentos? Dolor, impotencia, frustración. Y debemos aprender también de esta historia que las cosas no siempre se van a dar como nosotros queremos. El Señor es más sabio. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. En medio de este sufrimiento, en medio de este dolor, Jairo escucha las palabras de nuestro Señor: no temas, cree solamente. Hermosas palabras pronunciadas por Cristo. En medio de la tormenta en la que Jairo se encontraba, Jesús le dice esto. Y un Jairo que había recibido la noticia de la muerte de su hija, decidió creer, decidió depositar su esperanza en Cristo y confiar en su poder y confiar en sus palabras. Porque luego se dirigen hasta la casa. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, el ambiente era nefasto. Vino a casa, dice Marcos 5, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. En aquellos días, seguro ustedes lo conocerán, antes era una práctica bastante popular, era costumbre contratar a lamentadores profesionales. Eran personas que se contrataban para dar esa atmósfera del funeral de dolor, de duelo, de tristeza. Personas que verdaderamente no sentían la muerte de la persona, pero digamos para ambientar el lugar se les pagaba una suma de dinero. Ahora, entre más dinero tuviese la persona, más lamentadores podría conseguir. Entonces imagine cómo se encontraba la casa del principal de la sinagoga. Alguien que socialmente se encontraba bien posicionado. Entrando Jesús, les dijo: ¿por qué alborotáis y oráis? La niña no está muerta, sino duerme. Cuando Jesús dice esto, los lamentadores que estaban llorando pasaron de la tristeza a la burla, porque el versículo 40 dice: y se burlaban de él. Y nuevamente piensa en Jairo, que ha depositado ya lo último que le queda de esperanza en este Salvador. Cuando él llega y dice que no se preocupen, que la niña solamente duerme, y las personas comienzan a burlarse, ¿cómo habrá de sentirse este hombre? Así que estos dolientes profesionales nos evidencian que solamente hacían un duelo de manera superficial. Note que ellos pasaron rápidamente del llanto a la burla. ¿Qué hace Cristo? Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y ahora pasa algo bastante hermoso. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cum, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años.
y se espantaron grandemente. Pero no solamente fue un espanto de un poco de temor, sino un espanto también de gozo, de alegría. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Esto es una escena bastante impactante. Jesús toma la mano de la niña, le dice Talita cum, una frase que refleja amor y ternura. Es como cuando un padre está despertando a su pequeña hija y le dice, mi amor, es hora de levantarse. Jesús habló a la niña que ya estaba muerta como si ella estuviese viva. Y él lo hizo porque él es Dios. Romanos 4:17 dice que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Jesús le habló a esta niña con el poder de Dios, con su autoridad, y ella fue resucitada. Luego la niña se levantó y andaba. Sus padres se espantaron grandemente. Imagine la escena. Jesús, hablándole con ternura, le dice a la niña que está tumbada que se levante, y de repente ésta se levanta. Cuando esto sucede, los padres de la niña se espantaron grandemente. Habían presenciado un milagro único. Y nuevamente, me imagino el gozo sin igual que experimentaron. Posterior a ello, era tan grande el amor de Jesús que dijo que se le diese de comer. Él sabía cómo se encontraba la niña y lo bien que le haría en ese momento un plato de comida. Este relato, mis hermanos, que aquí finaliza, nos deja mucho por reflexionar. Como les decía, son múltiples las enseñanzas que se pueden extraer de él. Sin embargo, yo quisiera centrarme específicamente en las palabras de las cuales partimos, en las palabras de Cristo a Jairo, en el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Estas mismas palabras, mis hermanos, aplican hoy para nosotros. No temas, cree solamente. De pronto nuestra situación no es la de Jairo. De pronto nuestra situación no es el de la mujer del flujo de sangre. Y seguramente la situación de cada uno de nosotros es distinta. Pero independientemente de cuál sea la situación, no hay una que sea tan difícil o tan grande o tan imposible para nuestro Señor. Quizá para nosotros sí, pero para Él no. Y a ti te digo también, no temas. Cree solamente. El temor y el creer no pueden ir de la mano. Cuando tú sientes temor, cuando tienes miedo, es porque hay duda, es porque hay desconfianza. En cambio, la fe es todo lo contrario: certeza, convicción, confianza, seguridad. Si Cristo, mis hermanos, así como lo vimos en esta historia, si Cristo ha demostrado que puede salvar tu alma, ¿por qué tener miedo por asuntos que tienen que ver con lo terrenal? No temas. Cree solamente. Ya lo decía el director al inicio. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En lo mucho o en lo poco, estamos bien, porque Cristo está de nuestro lado. El que no escatimó en darnos a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Entonces, hermano, cree en su poder. Cree en que sea cual sea la circunstancia, Él contiene un poder que puede hacer mucho más de lo que esperamos. Y si tú aún dudas del poder de Cristo, ¿qué esperas para creer en Él? ¿Por qué las dudas? No temas, cree solamente, recuerda estas palabras. Así que esta es la historia de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, así como lo titula la Reina Valera. Una niña con 12 años de vida, una mujer que hacía 12 años había perdido la suya. Un mismo Salvador que tiene un poder que puede hacer mucho más de lo que esperamos. Jairo le pidió a Jesús que sanara a su hija. Jesús le mostró que no solamente tenía el poder de sanar,
sino de traer los muertos a la vida. Esta mujer, que no mencionan su nombre, que incluso podríamos ser cualquiera de nosotros, se acercó a Cristo con la esperanza de ser sanada de su enfermedad, pero halló algo mucho más grande, la salvación de su alma. Aunque muchos buscan a Jesús porque quieren o esperan que a través de Él pueda ocurrir un milagro en su triste vida, la razón por la que deberíamos buscar a Jesús es por quien Él es, no por lo terrenal que nos pueda otorgar, sino por el regalo espiritual que es la salvación de nuestras almas. Aun si Jesús decidiera no sanarnos de cierta enfermedad, aun si Jesús no nos concediera cierta petición, no debe ser motivo para dejar de creer en Él como nuestro Salvador. Sea cual sea tu situación, a ti te digo, no temas, cree solamente. Acércate a Jesús, hermano, así como lo hicieron este hombre y esta mujer. Recuerda que Él posee un poder que puede hacer mucho más de lo que esperamos. Vamos a orar, hermanos. Padre de gloria, gracias, Señor, por lo que hoy nos enseñas, por lo que hoy nos recuerdas. Porque, Señor, en tu misericordia, en tu dulzura has mostrado amor para cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque aun cuando merecíamos la condenación, el sufrimiento, tú decidiste enviar a Cristo nuestro Salvador, aquel que dio sentido a nuestra vida. Gracias te damos en Cristo, en aquel que posee un poder que puede hacer mucho más de lo que esperamos. Ayúdanos, Señor, a apartar todo temor de nuestra vida, que podamos decir junto al salmista: roca mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ayúdanos, Señor, a no experimentar ninguna clase de miedo o de temor, sino creer solamente en Cristo, aquel que hizo posible lo que para nosotros era imposible, la salvación de nuestras almas. A ti sea toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.